Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente compartiendo con ustedes el consejo de la palabra por medio de las Sagradas Escrituras. Amada Iglesia de Hay Poder en Jesús, reciban un gran saludo de parte de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel. Son los pastores que nos instruyen en la palabra en el auditorio Hay Poder en Jesús. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana el consejo de la palabra. Hablando de la palabra, nuestro cuerpo, nuestra mente es abierta, despejada, y nuestro cuerpo recibe el alimento espiritual y sobre todo que nuestra mente lo retiene para ponerlo en práctica. Y de verdad es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios habla a la vida de cada uno de todos nosotros, porque Dios está hablando de una manera o de otra por medio de personas, por medio de mensajeros del evangelio, por medio de pastores. Y en esta hora yo quiero invitarle a usted, si está en casita, si está trabajando, si está en el hogar descansando, puede tomar su Biblia y vamos a ir al libro de Jeremías. Yo quiero compartir con ustedes el llamamiento al evangelio, es el título que en esta ocasión toca ponerlo, llamamiento al evangelio. Así como tuvo el llamamiento el profeta Jeremías, de igual manera cada uno de nosotros hemos tenido un llamamiento para predicar la palabra. Pero el llamamiento al evangelio es para todos y cada uno de nosotros, reconociendo y entendiendo que el evangelio pues son buenas nuevas de salvación. Y creo que es cierto, buenas noticias llegaron a nuestra vida cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. La vida en la actualidad para muchas personas es exitosa. La vida para las personas, en la mayoría, se define como exitosa. Tienen éxito los jóvenes que emprenden carreras, tienen éxito los empresarios, tienen éxito en el ambiente artístico, político, porque han puesto la confianza y han puesto su conocimiento para poder llegar a ese sitio, de poder alcanzar el éxito a una manera muy sencilla y muy fácil de conseguir. Pero también se adquiere el conocimiento por medio de ese éxito, se adquiere el dar buenas noticias, disfrutan de la posición donde se encuentran, están seguros y se sienten plenos y gozosos en el puesto que se encuentran. Por medio de su trabajo lograron el éxito. Son líderes y son personas que crean opiniones, que surgen opiniones de su mente y admiran muchas veces los logros adquiridos por su conocimiento. Saben también quiénes están a su alrededor
en los cuales pueden confiar, saben también dirigir a esas personas, avanzan con una confianza para alcanzar las metas y los logros planeados dentro de su mente. En base a todos esos propósitos, esos grandes estudiantes, empresarios, artistas, en base de todos estos propósitos, encuentran la satisfacción interior, amada iglesia. Pero ¿qué hay durante el trayecto que se desenvuelve el periodo de éxito? ¿Qué hay durante el trayecto en el cual ellos están trabajando con la firmeza y la certeza y con la vehemencia de que van a salir adelante? ¿Realmente podrán confiar en las personas que pusieron sus ojos? ¿Realmente podrán confiar en las personas que llamaron para que las apoyaran? ¿Estarán confiando plenamente en los maestros, esos estudiantes, para poder lograr y tener un examen exitoso, una carrera exitosa? Nadie sabe el día de mañana qué es lo que va a poder pasar. Y usted y yo conocemos que el llamamiento al Evangelio tiene un propósito. Y el gran propósito y la gran encomienda es predicar y llevar el Evangelio a toda criatura. De igual manera, los hombres exitosos, los estudiantes, los políticos, los artistas planean y sugieren que el día de mañana van a estar aquí y allá, que van a hacer esto y el otro, sin pensar o imaginar si el día de mañana tendremos vida. Hoy usted y yo como iglesia tenemos la fortuna, la certeza y la convicción de que el día de mañana será mejor que el día de hoy. Aún, déjeme decirle entre paréntesis, aún cuando mañana usted y yo como iglesia en Cristo ya no estuviéramos presentes, va a ser mucho mejor que el día de hoy, porque entonces mañana empezará una vida eterna en nosotros, porque es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Una vida eterna empieza el día de mañana si es que ya no estamos aquí. Pero si nos encontramos en este lugar, en este mundo aún, vamos a estar haciendo las cosas mejores que el día anterior, porque es la promesa de parte de Dios. Más de 800 promesas están escritas en la Biblia para usted y para mí, porque somos hijos de nuestro Dios, somos hijos del Padre. Y sabe una de las cosas del Padre Celestial, del Padre que nos dio la vida, de Jesucristo mismo que nos llamó a predicar las buenas nuevas de salvación. Y sabe una de las cosas, amada iglesia, para todas esas gentes exitosas, no sabemos si el día de mañana pueda ser con certeza que puedan vivir. Con la firmeza que ellos se levanten para poder trabajar, con la vehemencia que hagan las cosas para poder sobresalir. Con todas esas cosas, nosotros podemos estar observando que sí hay éxito, que sí hay buenas intenciones de parte de ellos. Pero también, sin embargo, a los ojos de Dios, muchas de las veces van a estar haciendo cosas inadecuadas. Por eso usted y yo nos llamó Dios para hacer cosas buenas, correctas, exactas y rectas delante de la presencia. Las personas de más éxito en toda la historia han tenido dificultad. Las personas de más éxito en toda la historia se han sentido sobajadas, se han sentido heridas, traicionadas y muchas de las veces han sufrido hasta la muerte porque muchas de las veces confiaron en personas equivocadas. Usted y yo hoy pusimos nuestra confianza en el Padre Eterno. Por eso es el llamamiento al Evangelio, el llamamiento al éxito, el llamamiento al triunfo. Es lo que las personas están acostumbradas a hacer. Se sienten poderosas, se sienten intocables. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? El llamamiento al Evangelio en el cual usted y yo fuimos escogidos, elegidos por un Padre, nos ha llevado al conocimiento pleno de la palabra de Dios para hacer cosas grandes cada día, para estar hablando de la palabra día con día y poder ejercerla.
Somos particularmente escuchados por el Padre Celestial. Somos particularmente escuchados por el Espíritu Santo. El tema básico de nuestra enseñanza cada día, las palabras básicas de nuestra boca que salen, tienen que ser de mera instrucción para los demás. Tenemos que estar dando el mensaje de buenas nuevas, exclusivamente a predicar para aquellas personas que se sienten destruidas, abatidas, cansadas. Es terrible encontrarnos a cada instante y a cada uno de nuestros pasos o de un recorrido a otro, gente que está padeciendo y sufriendo. Gente que se encontraba en la cima del éxito, estudiantes que se encontraban en una posición muy de excelencia, y hoy nos los encontramos abatidos, cansados, destrozados, destruidos muchas de las veces, y otros tantos ya no existen. El parámetro que podemos ver alrededor de nosotros infunde en nuestra mente que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. El llamamiento al evangelio que usted y yo hemos tenido es para obtener un parámetro grande y dar las buenas nuevas de salvación, y no un parámetro pequeño en el cual podamos estar viendo a la gente sufrir. El profeta Jeremías, usted recuerda que fue escogido para poder sacar al pueblo del cautiverio, para llevar buenas noticias a un pueblo que estaba cautivo. El pueblo de Judá se encontraba tan oprimido, tan lastimado por las gentes, que él, el profeta, fue escogido. Yo estoy seguro que Dios le dijo: hoy vas a llevar el evangelio, el llamamiento a las buenas nuevas, el llamamiento al evangelio. Vas a llevar las palabras de aliento, de fe, de esperanza para todo el pueblo de Judá. Sin saber que el terrible caso que estaba viviendo la ciudad de Judea era esclavitud, era maltrato, era estar viendo cómo también pecaban. ¿Y qué pasaba? A medida de que Jeremías hablaba y les hacía entender al pueblo, creo que él daba el mejor mensaje, que tenía que estar oyéndolo de parte de Dios y darlo al pueblo. Estaba orando con él, con el mismo pueblo, para que siguieran adelante, para que nadie se negara a escuchar el mensaje del evangelio, para que pudieran responder a la verdad y observar el ejemplo vivo de fe y valor con el cual Jeremías se desenvolvía. ¿Y usted cree que Jeremías no se sentía abatido, cansado, muchas veces hasta desesperado o desanimado por la actitud de todo el pueblo? Después, nuevamente, vuelve a dar el mensaje y empieza a tener éxito ante todos los ojos del pueblo, pero principalmente ante los ojos de Dios, porque Él era el que le estaba llevando de éxito en éxito para poder sacar a ese pueblo de la esclavitud. Jeremías comienza cuando Dios lo llama a ser profeta. Jeremías es clásicamente criticado y juzgado por muchos, como en la actualidad. Jeremías fue un ministro durante los reinados de los últimos 5 reyes de aquel entonces, amada iglesia. Un versículo clave del libro de Jeremías menciona y dice que la maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Y dice: sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Capítulo 2, versículo 19, puede encontrarlo. Dice: tu maldad te castigará. Ni mismo Jehová iba a castigar, ni el mismo Dios iba a castigar a ese pueblo, sino la propia maldad iba a tener sus consecuencias. Hoy yo quiero llevarte al conocimiento de la palabra y la grandeza que hizo Jeremías por medio de Dios. Dios lo instruía una y otra vez, y nos ha instruido a ti y a mi iglesia como
como ministros para poder llevar el Evangelio. El llamamiento del Evangelio tenemos que llevarlo. Yo te invito a que reflexionemos. El éxito de muchas personas está ahí puesto, pero quién sabe qué vaya a pasar el día de mañana. Pero tú y yo como iglesia sabemos que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy. Así es que yo te invito ahí donde te encuentras. Esto fue a modo de introducción, amada iglesia, y vamos a pasar al consejo de la palabra. Y yo te pido que en esta hora cierres tus ojitos ahí donde estés y hagamos una oración. Inclina tu rostro y ayúdame a orar al Padre, que sea el Hijo el intercediendo y el Espíritu Santo dando revelación. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias por todo lo que tú nos muestras por medio de tu palabra. Hoy con toda reverencia y humildad nos acercamos a ti para aprender más de tu palabra. Que tu palabra, mi Señor, penetre en nuestros corazones, que lo que se habla en esta tarde pueda ser tomado del consejo de la Biblia, de las promesas que en ella se encuentran, y que tú, Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo y revelación del Espíritu Santo, nos sigas instruyendo para poder hablar de ello, para poder llevar el mensaje, para poder tener el llamamiento del Evangelio e ir y predicar la palabra a donde tú nos mandes. En esta hora, mi Señor, toca el corazón de mis hermanos, de la iglesia de Hay Poder en Jesús, de todas las hermanas que nos estén viendo, de los jóvenes que estén sintonizando este mensaje. En el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te pido que tu palabra penetre en su corazón de todos ellos. Y los amigos que nos siguen por las redes sociales, las personas que se estén conectando en esta página, Padre, también envía el mensaje y la palabra correcta a los corazones, por si alguien se siente abatido, cansado, dolido, con odio, con rencor, que se sienta ya, Señor, al límite de no poder seguir adelante. Levántalo en el nombre de Jesús, límpialo de toda maldad y pecado, y que abra su corazón y reciba a Jesucristo para que tú empieces a trabajar en él. En esta hora, Espíritu Santo, muévete con poder y que el Espíritu de Dios se mueva en este mensaje para que pueda llegar a los corazones y ser establecido en ellos y poder ponerlo en práctica. En el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 1. Dice la palabra, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice que en el 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Selequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Pero también dice el final, para edificar y para plantar. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Cuán poder tiene Dios para cambiar el pensamiento tuyo y mío desde antes que nos escogiese, desde nuestro nacimiento, desde antes de nuestro nacimiento? Porque muchas de las veces hemos hablado y hemos dicho: no me mandes a mí porque yo no puedo o yo no sé. Y Dios a través de este profeta te muestra que sí puedes y que sí sabes.
pero solamente tienes que tomar la determinación como la tomó el profeta Jeremías. Dios llama al profeta Jeremías, ¿para qué? Para que se convierta en eso mismo, para ser un profeta de toda Judea. Sabemos que él estuvo profetizando en el reino del sur. Fíjate muy bien lo que hizo. Confrontó finalmente a los líderes y al pueblo por sus pecados. Dice la palabra de Dios que Jeremías confronta a todos los líderes y al pueblo entero porque estaba lleno de pecado. Profetizó durante sus 70 años de cautiverio en Babilonia y a su regreso del cautiverio, después de sobrevivir la caída de Jerusalén, lo llevaron por la fuerza a Egipto. A pesar de todo, Jeremías permaneció fiel. Los años de obediencia lo fortalecieron y siempre le dieron valor para que siguiera adelante. De verdad que todo lo que hizo Jeremías fue sorprendente. Por eso tú y yo hoy tenemos que determinar, tomar el valor que Dios ha puesto en nosotros para que nos lleve. Y así tú y yo estar siendo valerosos, siendo valientes, para que podamos pasar los tiempos difíciles, pero después llevar la palabra de Dios a donde Él nos mande. Predicar el llamamiento del evangelio. Por eso yo te decía, para edificar y para plantar. Después que Jeremías había derribado, había destruido, tenía que ser una ciudad llena de pecado, viene, edifica, planta. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Definitivamente nosotros estábamos siendo alguien que se regía por la ley, alguien que se regía por la tendencia en la cual vivíamos. Hacíamos las cosas que la sociedad nos había enseñado. El trabajo que Jeremías hizo, amada iglesia, definitivamente vino a tener una recompensa hermosa. Jeremías sirvió como profeta a todo el pueblo. La sociedad se estaba deteriorando económica, política y espiritualmente. Había una tremenda desorientación espiritual que también afectaba en lo económico y en lo político. Las guerras y el cautiverio estaban a la orden del día, como pasa también en la actualidad. Hay guerras y hay gente que se encuentra tan apresada y que siente que está en cautiverio, que no puede salir. El arrepentimiento de sus pecados de todo ese pueblo pospondría un juicio hacia todos ellos por medio de Jeremías. El arrepentimiento es una de las razones y una de las necesidades que cada uno de nosotros necesitamos en cada una de nuestras personas, porque las promesas de Dios para los fieles que somos usted y yo, tenemos que tomarlas, adquirirlas en nuestro corazón. La esperanza para el día de mañana y la fuerza para el día de hoy, solamente Dios nos los da. La esperanza para el día de la mañana y la fuerza para el día de hoy, solamente Dios nos lo va a dar. Jeremías clamaba y pedía a Dios fuerza, sabiduría. Sabemos que hay muchas cosas que pasan en la historia por medio de la palabra de Dios. Dios designó a Jeremías para que lleve su palabra a las naciones y a los reinos. El trabajo era advertirle no solo a los judíos en aquel entonces, sino a todas las naciones del mundo acerca del juicio de Dios sobre el pecado. Al leer nosotros cada vez la palabra de Dios, nos está advirtiendo Dios sobre el juicio del pecado que tiene para todos y cada uno de nosotros. Estamos incluidos en el mensaje de juicio, pero también estamos incluidos en el juicio de esperanza. Y como creyentes debemos tener el mismo deseo de Dios de alcanzar
el mundo entero para que conozcan del amor de Dios y nosotros podamos ser perdonados por medio de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo. Dígame si Jeremías no tenía una visión amplia que Dios le había dado cuando él decía: Señor, soy como niño. No digas que eres como niño, no digas que eres como niño, porque esa palabra ya no puede estar en tu mente. Fuiste como niño cuando estabas pequeño, cuando tuviste de 0 años hasta los 5 o 6 años. Hoy somos adultos en la palabra de Dios y tenemos que caminar en santidad, amada iglesia. Hoy tenemos que tomar con toda conciencia, con toda efectividad, las cosas que Dios dejó para nosotros. Quiero continuar leyendo y vamos a estar ahí en el libro de Jeremías y versículo 11. Dice la palabra de Dios: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo le dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuré mi palabra para que ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Cuánto significado tenía esa olla y cuánto significado tenía esa vara de almendro? ¿Y cuánto significado tiene para ti la palabra de Dios? ¿Y cuánto significado tiene para ti la revelación que el Espíritu Santo te ha dado una y otra vez cuando estás dormido, o te da visión cuando estás leyendo la palabra de Dios y muchas de las veces se detiene hasta ahí? Híjole, ¿será que me había hablado a mí? Hoy quizá Dios no te lleva a ver una olla y un almendro, pero te lleva a ver por medio de la palabra, la revelación que en ella está, y tienes que ir y predicar. Llamamiento del evangelio. Tienes que llevar las buenas nuevas de salvación. La resistencia no es una cualidad común en cada uno de nosotros. Muchos carecen de compromiso, interés y disposición a largo plazo, que son vitales para cumplir una tarea en la vida de cada uno de ellos. Pero nosotros que tenemos el interés y la disposición de poder llevar el mensaje por medio de la palabra de Dios, tenemos que ser como Jeremías, que fue un profeta que resistió críticas, que resistió también castigos, tal vez, que resistió malas palabras. Así a ti y a mí nos van a ver en cierto momento o en cierta etapa de nuestra vida. Pero Jeremías tuvo que depender de todo. ¿Sabes? Jeremías tuvo que depender de todo el amor de Dios para poder soportar todo lo que le hicieron. Y hoy en la actualidad, por lo general, todos los oyentes, todos los que escuchan la palabra de Dios, quieren hacerse a un lado porque piensan que van a cambiar de manera de vivir y de ser, y que van a quitar todas las cosas que son pecado. Y efectivamente, Dios viene y limpia y te limpia y te compró a precio de sangre. Jeremías respondió a todo esto con el mensaje de Dios que le daba día con día, y muchas veces con lágrimas húmedas en sus ojos seguía adelante. Sintió el amor del Dios directo, del Dios todopoderoso, y que aún Dios le mostraba que amaba a todo el pueblo, y que aún siendo todo el amor para ese pueblo, el pueblo lo rechazaba de una manera imprudente. El rechazo que el pueblo mismo le hacía a Jeremías y al mismo Dios de verdad lastimaba a ellos dos, y se sentían heridos y se sentían lastimados. Pero aún cuando se enojaban contra Jeremías para que pudiera llevar el mensaje, él resistía. Quizá nos resulte muchas veces difíciles las cosas a ti y a mí. Quizá muchas de las veces nos vamos a identificar con el profeta Jeremías, en el desaliento, en el desánimo, pero debemos darnos cuenta que la vida de este profeta también nos alienta a seguir a ti y a mí para predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios en el versículo 19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías condena a Judá por sus pecados y les dice que pueden ser condenados todos ellos. Israel
nuevamente abandona a Dios sabiendo de antemano que estaba siendo equivocado, porque así como conocemos a mucha gente que abandona a Dios porque están llenos de pecado, así también en aquel entonces Israel, lleno de maldad y pecado, decide abandonar a Dios. Cuán difícil es llegar a ser profeta de Dios y llevar el mensaje. Y de esta manera Dios estaba cumpliendo la palabra y se esforzaba y Dios le llamaba y le hablaba una y otra vez. La visión de la vara del almendro que Dios le reveló a Jeremías por medio de esa visión, déjame decirte, para mí, como en el primer versículo, siento que era el comienzo de algo poderoso. ¿Qué ves? Veo una vara de almendro. ¿Qué veo yo cuando conocí de la palabra de Dios? Veía un cambio radical en mi vida que estaba operando día con día. Y esa era la vara de almendro que estaba funcionando en mi interior y yo lo podía ver y sentir. Y así el pueblo estaba viendo y sintiendo el cambio cuando ellos aceptaron la palabra de Jeremías por medio de Dios. Esa vara de almendro era el principio de algo, el principio del llamamiento al evangelio. Dios sabe muy bien todo lo que está pasando por nuestros pensamientos. Es el primero en conocerlos, pero es el primero en fortalecernos espiritualmente. Mira, Judá estaba siendo representada meramente a la ciudad de Babilonia, sabiendo que dentro de esa ciudad existía el pecado, entregado al juicio ardiente de Dios porque los estaba llevando, llenos de maldad, llenos de cosas malas y equivocadas. Pero mira lo que hizo. En el corazón de Jeremías siempre existía la esperanza y el amor de Dios. Tremendamente el amor de Dios para con su pueblo era siempre fiel. Con el amor que Dios derramaba dentro de su pueblo, estábamos siendo escogidos y estábamos haciendo un compromiso y estábamos siendo fieles a Dios por medio de esa confesión. Jeremías también condena a Judá algunas veces para que se arrepientan y salgan del pecado. Apreciamos mucho lo que hizo Dios con nuestras vidas para permanecer fiel al compromiso y también nos puede cumplir una y otra promesa por medio de nuestras acciones. Dios siempre va a estar al pendiente y está complacido con nuestra conducta. Cuando nosotros como pueblo obedecemos desde el principio, siempre vamos a obtener ganancias en todo lo espiritual. Déjame decirte que Dios, en todo el tiempo que estuvo hablando con Jeremías, en toda la historia, siempre permaneció fiel a su compromiso. La casa de Hay Poder en Jesús, estoy seguro que siempre está fiel al compromiso de Dios. Y hoy nos toca a nosotros levantarnos como ese profeta. Puntos fuertes y logros importantes hizo Jeremías dentro de todo su ministerio. Jeremías siempre obedeció a Dios. Estuvo ministrando durante los reinados de todos aquellos reyes de Judá. La opinión que él daba al pueblo, mucho pueblo la escuchaba y la aceptaba y otro tanto no. ¿Sabes? Jeremías siempre fue alguien quien respondió con el llamamiento de Dios después de que Dios le dijo: no digas que eres como niño. Quizá a nosotros nos resulte muy difícil entender lo que es un profeta y que lleve la palabra. Pero déjame decirte que Dios decía aún a todas las naciones, como en aquel entonces, lo sigue diciendo por medio de su palabra,
que tenemos y debemos de cambiar. Que las terribles cosas que acontecieron en aquella ciudad siempre fue por su mal comportamiento. Perecieron fatalmente, pero que tú y yo permaneceremos leales y fieles al Dios omnipotente, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, de Isaac, pero nunca nos va a estar abandonando porque siempre nosotros obedeceremos. Dios es un Dios verdadero que siempre tuvo un objetivo contigo y conmigo. Era sacarnos de las tinieblas. Era enseñarnos la palabra de Dios. Yo quiero decirte con esto que si alguno de nosotros se ha equivocado, hay todavía tiempo de arrepentirse. Hay todavía tiempo de pedirle perdón a Dios. El pueblo muchas veces se compara a las cosas que sucedieron en aquel entonces. Muchas veces se compara con gente que estuvo haciendo maldad dentro de esa ciudad, que estuvieron creyendo en otros dioses. El pueblo se quiere comparar a esas cosas, pero nosotros que somos iglesia y somos hijos, necesitamos enseñarles que Dios y todos los profetas que estuvieron siendo en todos los tiempos, siempre estuvieron ayudando a todos aquellos que conocían y sabíamos de la palabra de Dios. Mientras más nosotros conozcamos dentro de las palabras, más placeres de satisfacción estarán dentro de nosotros para poder dar el mensaje y más fácil será restaurar las cosas que hemos pensado que estaban mal. Nosotros tenemos que olvidarnos de todo lo que se hizo en aquel entonces para hoy caminar en santidad delante de Dios. Dios no está en contra de todo lo que el pueblo hizo, porque también hacían cosas mal. Él estaba en contra del pecado. Dios estaba en contra de todo el pecado. Hablaba y decía una y otra vez que se arrepintieran. Déjame decirte que Dios tenía todo el derecho de poder castigar a todos aquellos pueblos desobedientes. Y Dios con toda la autoridad tiene el mismo derecho de castigar. Pero que también Dios tiene todo el derecho de poder juzgarnos a ti y a mí, porque nosotros estamos para ser juzgados por Él. Y Él ya conoce lo que hay en nuestro interior. Entonces, ¿qué sucede? Jeremías empieza a hacer las cosas que Dios le dice. Dentro de todo el mal que existía en el reino del norte, había también algo que ejercía sobre de ellos, la obediencia al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor. También los llevó en cautiverio y tenían que ser obedientes. Jeremías estaba angustiado por la devastación que se presentaba. Por todo eso se encontraba tan abatido y tan cansado. El juicio que él quería anunciarles, prevenirles, era un juicio de destrucción por parte de Dios. Y Dios advirtió que la destrucción era segura, pero también que sin embargo prometió que el remanente fiel sería salvo. Dios se estaba comprometiendo aun cuando veía las cosas que estaban mal, y todos aquellos que se perseveraban y alcanzaban a ser fieles a Dios eran escuchados por nuestro Padre Celestial. Hoy en la actualidad, tú y yo somos escuchados por nuestro Padre Celestial. Hoy en la actualidad, dice el versículo 16 del capítulo 6, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice lo siguiente: mas dijeron, no andaremos. Hoy en la actualidad, mucha gente desea lo mismo. Dios una y otra vez habla al pueblo, y mucho pueblo no quiere escuchar y oír, y dice, no, yo no quiero nada saber. Pero tú y yo, que hoy somos privilegiados, que somos escogidos por Dios,
tenemos el deber de seguir adelante. Hoy tenemos que predicar la palabra de Dios sobre todo. Hoy tenemos que hablar del Evangelio. Hoy tenemos que agarrar el buen camino para vivir con dignidad, con enseñanza y con asombro para muchos. Pero Dios sea enseñándonos a cada uno de nosotros para transmitirlo a ellos. El pueblo muchas veces que rehusó tomar el sendero de Dios, se equivocó y tuvo dificultades. Yendo por sus propios pensamientos y por su propio camino, tuvo dificultades. Nosotros muchas de las veces enfrentamos situaciones complicadas y difíciles en nuestro haber, en nuestro diario caminar como hijos de Dios. Las cosas muy importantes que cuando pasamos esa prueba y esa aflicción en el camino, damos gracias a Dios. Y aun cuando nos encontramos en la prueba y en la aflicción, damos gracias a Dios, porque sabemos que Él pelea. Sabemos que hoy Jesús nos ha enseñado un camino de santidad, amada iglesia. Dios estableció un sistema para que pudiéramos continuar en la palabra del Evangelio. Dios estableció un sistema muy especial para que nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios. Y ese orden que viene en la palabra de Dios, desde los tiempos antiguos, ha servido para que nosotros caminemos en santidad. Sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús nos muestra también cómo caminar en santidad. Sabemos que por medio del Antiguo Testamento podemos entender que los profetas desde antes obedecían a Dios y les iba bien. Y que también sufrieron penalidades, y que también sufrieron rechazos, y que en el Nuevo Testamento Jesucristo fue rechazado por mucho pueblo. Pero cuando llega Dios a nuestras vidas, cuando abrimos el corazón y recibimos a Jesucristo, empieza a ser transformado nuestra vida. Y hoy tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy tenemos que ser los protagonistas del Evangelio para dar las buenas nuevas de salvación. Y Jesucristo se encargará de tocar sus corazones y el Espíritu Santo morará en ellos. Hoy no podemos decir, soy como niño, no, porque Dios una y otra vez nos va a decir, ya no eres, no digas que eres como niño. Tienes que estar muy atento a todo lo que habla tu boca, y cuando nosotros hablamos es porque tomamos instrucción de este libro, amada iglesia, de este sagrado libro que dejó Dios para ti, para mí, para poderlo estudiar, para poderlo llevar a cabo y leerlo y ponerlo en práctica. Sabemos que estas palabras ofrecen una ilustración de vida con una impresionante respuesta. Sabemos que este libro nos lleva a más y a más. Muchas de las veces respondió Dios en nuestra angustia antes de que le conociéramos. Estuvo ahí Dios y cuando le conocemos, hoy nos responde a todas nuestras peticiones. Debemos comenzar por pedir a Dios que nos perdone de todo mal, que quebrante nuestros corazones para poder seguirlo a Él y que no tener un corazón ensoberbecido como mucho pueblo lo hacía y como mucha gente hoy en día lo tiene. Por eso, el mundo, allá afuera, muchas almas se están perdiendo, pero nosotros tenemos el deber de predicar. Jeremías sintió emociones dentro de su interior cuando Dios le hablaba, y yo estoy seguro que tú como iglesia, que yo como iglesia, como hijos de Dios, hemos sentido mucha emoción cuando Dios de verdad habla a nuestros corazones por medio de un servidor, o por medio de siervos, o por medio de la palabra de Dios. Cosas impresionantes han sucedido en nuestras vidas desde que le conocimos. En esta ocasión tenemos el gusto de poder decir a usted, amigo que nos escucha, que Dios ha cambiado la vida de todos y cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías profetiza una y otra vez. Y muchas veces hasta complot hacían contra Jeremías. Jeremías de verdad
con el correr del tiempo, tiene que hablar con Dios nuevamente. Hoy nosotros tenemos que hablar con Dios todos los días, como Jeremías lo hacía. Nosotros podemos correr, ir a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Quizá podemos también, tener flaqueza, pero tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, ayúdame, para enfrentarnos contra aquellas amenazas que puedan estar allá afuera. Por nuestra fidelidad y por nuestra obediencia hacia Dios, podemos recibir ayuda de parte de Él, porque Él da la buena batalla. Tenemos nosotros un compromiso grande, tenemos nosotros un mensaje grande, tenemos nosotros que clamar a Dios para que todo esto podamos llevarlo a cabo, amada iglesia. Yo quiero con esto despedirme y decirte que solamente en Dios encontrarás paz y tranquilidad. Mucho de lo que tú has hecho dentro del camino de la palabra, déjame decirte que va a obtener su fruto, así como lo obtuvo en aquel pueblo de Jeremías, así como lo obtuvo para todo el pueblo de Israel. Si bien es bueno responder a las palabras que nos dice la gente y escucharlas cuando dicen que no quieren saber nada de Dios, si bien es bueno responder a ellas también, pues Dios te estará indicando cómo hacerlo. Dios de verdad continúa con nosotros, como así continuaba con Jeremías, amada iglesia. A mí me fascina este libro porque es un libro en el cual puedo encontrar algo que llama mi atención. Que el juicio puede ser quitado cuando hay pecado. Que el juicio puede ser quitado cuando Dios dice que hay destrucción y nosotros podemos interceder y decirle, Señor, perdona. Y nosotros tenemos que llevar al perdón a todos esos hermanos, a todos esos hijos, a todas aquellas personas que lleguen a nosotros. Dios tiene que aclarar por medio de la palabra los pecados que cometieron aquellas personas y perdonárselos como te perdonó a ti, como me perdonó a mí. Quiero terminar con esto y quiero decirte que la palabra de Dios y que la palabra de Jeremías que mandaba una y otra vez hicieron efecto en el pueblo. Y así también va a ser efecto en ti y en mí. Porque Jeremías, a causa de todo lo que hablaba, mucho pueblo fue perdonado. Jerusalén estaba construida de gente malvada, pero también de gente buena. En el mundo hay gente mala y gente buena, gente que predica la palabra de Dios y tenemos que seguir y tenemos que continuar haciéndolo. Yo te decía que muchas de las veces el éxito que tienen aquellas grandes personas no saben si el día de mañana lo van a poder implementar. Pero nosotros que tenemos a Dios en nuestras vidas, sabemos que el día de mañana va a ser mejor. Porque Él nos ha llenado de bendición. Porque Él nos ha dado paz y tranquilidad, amada iglesia. Que Dios te bendiga en gran manera, cuide de ti y siempre esté cuidando de todos tus seres queridos, también como de los míos. Damos gracias a Dios y le damos gracias a los pastores Eduardo y Abigail por todo esto que están haciendo dentro de la iglesia y Poder en Jesús.